En las plantas de guisante, las semillas esféricas son dominantes sobre las semillas arrugadas. En un cruce genética de dos plantas que son heterocigotas para el rasgo de la textura de la semilla, ¿qué fracción de la descendencia debería tener semillas esféricas? Bien, nos encontramos ante un problema de genética muy sencillo que sin embargo tiene sus peculiaridades. En primera instancia, la primera peculiaridad que tenemos es que se trata de un problema textual que debe convertirse a modelo matemático inicialmente. El puente entre eso, entre el texto y el modelo matemático, es la ley de la dominancia completa. Vamos a tener un fenotipo dominante y un fenotipo recesivo. El fenotipo dominante se nos dice que es semilla esférica y el fenotipo recesivo es semilla arrugada. Ahora, debemos aplicar la ley de la dominancia completa. Siempre que en el enunciado no le digan aplicar otras leyes de dominancia especiales, usted deberá asumir por defecto que está trabajando con la ley de la dominancia completa. En la ley de la dominancia completa, tanto homocigotos dominantes y heterocigotos van a formar el fenotipo dominante. En este enunciado se nos aconseja emplear la letra S como el símbolo para los alelos del gen que determinan la forma de la semilla, mientras que el fenotipo recesivo, semilla arrugada, solo podrá ser posible si el genotipo es de homocigoto recesivo. Una vez teniendo clara la ley de la dominancia completa para este problema, sí podemos traducir de texto a matemáticas. Se nos dice que tenemos un cruce de dos plantas, que son heterocigotas. El genotipo heterocigoto es el que tiene un alelo dominante y otro recesivo. Con eso ya podemos plantear matemáticamente cómo sería el cruce. Un heterocigoto contra otro heterocigoto. En este punto usted puede escoger los métodos para resolver ese problema. Cuadro de Punnett, cadena de Markov o el método de factorización algebraica. Vamos a resolverlo por el método de factorización ya que es el método más puro, más matemático y de hecho incluso hasta el más rápido para resolver esto. En primera instancia lo que debemos hacer es separar los alelos debido a que se generan gametos. Matemáticamente quedan expresados como una suma. El símbolo más va a representar la separación meiótica de los alelos. El segundo parental, al tener el mismo genotipo, va a generar el mismo tipo de gametos. Una vez que tenemos los gametos, debemos generar el cruce. El cruce básicamente es completar la factorización algebraica. Tenga en cuenta que este término está multiplicando a un término semejante, por lo tanto lo podemos simbolizar como al cuadrado. Y cuando tenemos la suma de un binomio al cuadrado, la respuesta algebraica siempre es el trinomio cuadrado perfecto. El primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esta respuesta algebraica aquí correspondería a los genotipos de la generación F1. Sin embargo, no nos están preguntando por los genotipos, sino por los fenotipos de la generación F1. Lo que vamos ahora es a convertir genotipos a fenotipos empleando la ley de la dominancia completa. Cada vez que veamos heterocigotos u homocigotos dominantes, los vamos a reemplazar por el símbolo dominante. Cada vez que veamos homocigoto recesivo, lo vamos a reemplazar por el símbolo recesivo. Entonces, homocigoto dominante lo reemplazo por dominante. En el siguiente tenemos dos heterocigotos y los voy a reemplazar por dos dominantes. Finalmente, el homocigoto recesivo lo voy a reemplazar por el recesivo. Como en este punto son términos algebraicos, los términos con un literal semejante deben sumarse. Un dominante más dos dominantes es igual a tres dominantes. Como en el problema nos están pidiendo la fracción, vamos a expresar esas probabilidades en términos de fracciones. Recuerde que la fórmula de la probabilidad en términos de una fracción va a ser el número del elemento que estamos contando dividido el número de elementos totales. Los elementos en una expresión algebraica son los coeficientes algebraicos, es decir, 3 para el dominante y 1 para el recesivo. El total de elementos, por lo tanto, va a sumar 4. Vamos a hallar, por lo tanto, la probabilidad expresada como una fracción para el fenotipo dominante, que será igual al número de elementos dominantes en su expresión, que son 3,
entre el número de elementos totales, 3 más 1, 3 cuartos. Tenga en cuenta que el fenotipo dominante son las semillas esféricas. Por lo tanto, se esperan que 3 cuartos de la descendencia sean de semillas esféricas. Y con esto respondemos la pregunta. Si usted quisiera responder una pregunta adicional, la fracción de descendencia de semillas arrugadas, simplemente tendría que calcular la probabilidad del segundo fenotipo. Vamos a hacer esto solo como práctica. Vamos a calcular la probabilidad del fenotipo recesivo, aunque en la pregunta no lo están pidiendo. La probabilidad del fenotipo recesivo va a ser igual al coeficiente algebraico de recesivos, que como no está escrito, asumimos implícitamente que es un 1. Mientras que el número de elementos totales sigue siendo 4, porque es 3 más 1 igual a 4. Por lo tanto, la fracción de la descendencia con semilla arrugada sería un cuarto. Y así se resuelve el más complicado de los problemas monohíbridos, el cruce de dos heterocigotos. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.